27 de febrero 2026, el presidente Luis Abinader, amparado en el artículo 128 de la Constitución Dominicana, la cual instituyó la rendición de cuenta cada 27 de febrero. Y probablemente no sea una rendición de cuenta, sino una rendición de cuentos. Y la rendición de cuenta, hay que decirlo, es inútil para los dominicanos, en el sentido de que se gastan decenas de millones de pesos acondicionando el salón de la asamblea donde se va a hacer la rendición de cuentas, innecesario, porque esa rendición de cuentas no aporta nada al país. Más que rendir cuenta, es un escenario para el presidente de turno darle a la nación un discurso con carácter reeleccionista. Político. Esa rendición de cuentas de ayer, que no es fiscalizada, uno de los roles de los congresistas, de los diputados y los senadores, debe ser fiscalizar el dinero, los recursos que administra el gobernante. Y nosotros no hemos escuchado hasta ahora que un congresista, un diputado, un senador se haya atrevido a examinar la veracidad de la rendición de cuentas de un gobernante. Los legisladores se han convertido en sello gomígrafo del gobernante de turno. Y por eso nosotros decimos que esa rendición de cuentas es inútil, no le aporta nada al país. Y a raíz de la rendición de cuentas, pues, el país se ha dividido en tres bandos, tres segmentos. Los seguidores del gobernante de turno, que aplauden todo lo que dice el presidente. La oposición, que critica la rendición de cuentas. Hospital Provincial Dr. Pedro Emilio de Marchena. Y lo estoy pronunciando así porque hoy, en su sexta rendición de cuentas, el señor presidente de la República, Luis Abinader, en 57 obras que él dijo que ha hecho en Monseñor Noel, que sería bueno salir a buscarla porque nadie la ve, él señaló este centro de salud como que fue una obra hecha por él. Y debo decirle al señor presidente, a la provincia no, porque no hay un solo ciudadano en Monseñor Noel que no esté claro de que este hospital se construyó en el cuatrenio 2016-2020. Y lo inauguramos en el 2020. Lo inauguró el presidente Danilo Medina. Y quien le habla, Félix Nova, fue que lo gestionó. Luis Abinader anunció que inauguró 77 obras en San Juan. Mencióname 5 de ellas. No sabría decirte cuáles. No. El presidente de la República, en su discurso del 27 de febrero, dijo que acá en San Juan de la Maguana entregó 77 obras. Mencióneme 5 de esas 77. Aquí no hay ni una sola. Eso es mentira. Eso aquí no. Y yo le digo a usted que me mencione 5 nada más. De las 5 que yo no estoy al tanto de... 7. Yo no conozco ninguna. Desconocemos actualmente cuáles son esas obras. De la que yo tengo conocimiento es el aeropuerto, que eso es obra de él y no está terminada todavía. Yo no sé cuáles son las otras. Otro grupo en el cual nosotros nos incluimos, que criticamos o analizamos la supuesta rendición de cuentas y no estamos obligados a decir sí señor, a todos los números fríos que presenta el gobernante. Hay muchos dominicanos
de diferentes provincias del país que dicen desconocer las obras que anunció el presidente como realizadas. Por ejemplo, vimos entrevistas de ciudadanos de Montecristi donde el presidente anunció que se han concluido 45 obras y dicen ellos que no saben dónde están las obras, que dónde están. Pero si nos vamos a San Juan de la Maguana, vimos que entrevistaron como 10 personas donde el presidente anunció la conclusión de 75 obras y los ciudadanos dicen que no la conocen, que no la pueden enumerar. Le decían, enumérame 5 obras, ¿no? Que no sabemos dónde están las obras. Y por último, para poner otro ejemplo, el ex senador de Bonao, Félix Nova, va a un hospital de Bonao y dice que ese hospital lo construyó Danilo Medina. Y no sabemos si es por una confusión, pero en la rendición de cuentas, Luis Abinader dice que ese hospital se construyó en su gobierno. El senador Félix Nova, el ex senador, dice que no, que ese hospital se construyó en el gobierno de Danilo Medina. Lo cierto es que cada quien pretende hacer valer su verdad. Aún se dice que la verdad es como un cristal roto, donde cada pedazo de cristal roto es una verdad que se pretende hacer valer. El oficialismo le quiere vender a la ciudadanía sus verdades, la oposición le quiere hacer vender al país sus verdades. Hablando de rendición de cuentas, desde la vida republicana, desde 1844 hasta el 2026, la República Dominicana ha tenido unos 56 gobernantes, de los cuales 13 han gobernado más de una vez. Pedro Santana, que fue el primer presidente constitucional, gobernó 4 veces. Buenaventura Báez gobernó 5 veces. Lili gobernó 3 veces. Ignacio María González, 2. Alejandro Woz y Gil, 2. Juan Isidro Jiménez, 2. Héctor Bienvenido Trujillo, 2. Horacio Vázquez, 3. Trujillo gobernó 4 veces, aunque duró 30 años. Trujillo dura 30 años en el poder, pero él ponía presidentes títeres. Balaguer fue uno de esos presidentes títeres. Y entonces, pero Trujillo legalmente, lo que le vendió a la ciudadanía, él gobernó 4 veces. Durante esos 30 años, pues eran presidentes títeres que Trujillo ponía ahí, pero ellos hacían lo que Trujillo, el presidente puede traer a Trujillo. Joaquín Balaguer superó a todos, gobernó durante 6 periodos. Cuando Trujillo, 22 años. 6 periodos, gobernó 22 años, pero en el 1961, cuando Trujillo desaparece físicamente, Balaguer era presidente. O sea que si se cuenta ese periodo, Balaguer gobernó durante 6 periodos. Leonel Fernández, 3, Danilo Medina, 2, y Abinader, 2, contando el que está. Hay que decir... ¿Y Leonel? 3. 3, sí, 3. Hay que decir que los gobernantes que hemos tenido, lo que han hecho es endeudar el país. Endeudar el país y gobernar para los poderosos, a excepción de Ulises Francisco Espaillat, que apenas gobernó durante 6 meses, pero fue el único presidente que gobernó para la sociedad. Los presidentes, los gobernantes, si bien es cierto que deben brindarle un clima de estabilidad económica a los empresarios,
para que sigan creando empleo, creando riqueza, pero los gobernantes deben gobernar para los débiles, especialmente para los débiles. Pero, lastimosamente, la mayoría de los gobernantes que hemos tenido, a excepción Ulises Francisco Payá, Juan Bosch, Antonio Guzmán y otros, los gobernantes gobiernan para los poderosos. Por ejemplo, el gobierno que tenemos ahora de Luis Abinader es un gobierno que es para los ricos. Luis Abinader está gobernando para los ricos, incluso no está gobernando para su partido. A su partido algunos le ha dado una migaja. Y entonces, con tal de mantenerse en el poder, los gobernantes que hemos tenido lo que han hecho es endeudar el país y dejarse arropar por la corrupción. Como reciben financiamientos de los poderosos, de los empresarios, entonces cuando llegan al poder, gobiernan para los empresarios y permiten la corrupción. Por ejemplo, en el gobierno de Luis Abinader, una parte importante de los empresarios de este país tienen compañía constructora, como una forma de cobrarse mediante contratas el dinero que dan para la campaña política. Y por esa ambición de poder, que cuando un candidato resulta electo como presidente, no piensa en desarrollar el país, en el bienestar de sus ciudadanos, sino en la reelección. Desde Pedro Santana, los gobernantes que hemos tenido han recurrido a endeudar el país. Por ejemplo, el PRD, que gobernó 1978, 1982, 2000, 2004, aumentó la deuda del país en más de 5.474.8 millones de dólares. El PLD, que gobernó de 1996 a 2000 y del 2004 al 2020, endeudó el país hasta 2014 por más de 10.530.4 millones. Si nosotros lo viéramos de manera desglosada para ver qué presidente ha aumentado más la deuda del país, pues Leonel Fernández en su gobierno aumentó la deuda en más de 7.327.4 millones. Danilo Medina, que hasta ahora ha sido el que más ha endeudado el país, aumentó la deuda en más de 25.000 millones de dólares. Pero Luis Abinader probablemente le gane la carrera a Danilo Medina y se convierta en el presidente que más ha endeudado el país, porque Luis Abinader, que en el 2020 encontró la deuda en más de 44.000 millones de pesos, en enero de 2026 la deuda estaba en más de 61.616.9 millones de pesos. Es decir, que en 5 años que lleva Luis Abinader en el poder, ha aumentado la deuda en más de 19.744.9 millones, y como les restan 3 años, probablemente supere los 25.000 millones de Danilo Medina. Nosotros queremos decir que Luis Abinader, el único logro negativo que puede exhibir
y puede vociferar a los cuatro vientos, es que ha permitido que el país se llene de haitianos. Al término de 2028, cuando Luis Abinader concluye el gobierno, Luis Abinader posiblemente sea, que ya lo es, el presidente que haitianizó el país, o que permitió la haitianización, del país. Una inflación enorme. A diciembre de 2025 la inflación estaba en 4.95. Una corrupción asombrosa. La corrupción y la denuncia de corrupción del gobierno de Luis Abinader superará con creces al término de 2028 la corrupción del PLD, la corrupción de Balaguer y la corrupción del PRD. En cuanto al endeudamiento, al término de 2028, probablemente Luis Abinader se convierta en el presidente que más endeudó el país. Y hay que decir también que Luis Abinader le ha demostrado al país ser una persona incoherente, porque dice una cosa y hace otra. Y un ejemplo de eso es, váyanse a Google, síganle los pasos a Luis Abinader. Luis Abinader dice que lo critican, que se vayan a Google. Váyanse a Google, vayan a YouTube, y ustedes encontrarán que Luis Abinader dijo a los cuatro vientos: cuando yo sea presidente, aquí en el país no habrá un solo haitiano. No hay un solo haitiano. Algunas personas dicen que hay más de 6 millones de haitianos. Hablaba de la corrupción, y probablemente el gobierno de Luis Abinader supere la corrupción del PLD,